Muy buenos días, estamos en 30 minutos en la televisión canaria. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la suerte, el lujo de tener al expresidente del gobierno canario, Lorenzo Olarte Cullen. Don Lorenzo, muy buenos días. Buenos días. Es que la biografía de Lorenzo Olarte Cullen está llena de asuntos para hacer un serial de 30 minutos, pero en fin, quiero subrayar que ha sido presidente del gobierno de Canarias, 2 veces vicepresidente, responsable de áreas, consejero de áreas tan importantes como el turismo, en un momento en que Canarias despegaba, diputado nacional, diputado canario, fue asesor del presidente Suárez. Sí. ¿Usted recuerda ese momento en el que estaba con el presidente Suárez tan cerca? El título exacto era consejero. Consejero. Éramos varios, Calvo Sotelo, el que fue presidente, lo era también, el mayor Zaragoza también lo era, el que fue gobernador de Barcelona que trajo a Tarradellas también lo fue. Había gente bastante. ¿Y ustedes? Alfonso Osorio, éramos 6. ¿Y el presidente los llamaba a ustedes para preguntarles? Sí, en general, sí. Yo despachaba mucho con Adolfo y sobre todo los temas de Canarias tenía la exclusividad. Claro. Y no había un asunto que llegase al Consejo de Ministros sin que antes lo viera yo. ¿Cómo era Suárez en ese, digamos... En todos los órdenes, en orden político, en la cercanía, el trato más cercano, en el trato personal, en el aspecto humano, en la intuición política. Yo he conocido mucha gente de carisma en el mundo. ¿De carisma? Sí, de carisma. Yo he estado 2 veces a solas con Arafat. ¿Con Arafat? Con carisma el terrible, palestino, sí. tenía carisma. Sí, yo estuve con su santidad el Papa, el anterior. Lo recuerdo, fue a visitarlo con su esposa, su familia. La entrevista con Juan Pablo II. Con Juan Pablo II. La entrevista tuvo 2 partes. Una de media hora a solas con él, hablando de temas políticos, sociales, etcétera, y otra media hora con la familia. Un hombre de un carisma. ¿Qué le dijo que no haya contado Juan Pablo II? Me dijo una cosa que no la puedo contar. Pero hay que contar algún día algo, porque si... Pero me habló muchas cosas. Por Juan ejemplo, Pablo II ya no está entre nosotros, sí. y digamos que si dijo algo, tiene valor la gente. Aquello tuvo cierta gracia porque en la mesa, que es la que se suele ver en las películas, en el salón ese, hay una mesa estilo castellano, más bien, en que hay un sillón enfrente del otro. Yo me fui a sentar en el de enfrente y él, con su propia mano, lo situó al lado del mío. ¿Ah, sí? Sí. Muy bonito Entonces eso, ¿no? yo cuando me dirigí a él me confundí y acostumbrado a tratar a su majestad el rey le llamé majestad. En vez de su santidad, y en la iglesia majestad es el de arriba. Claro, claro, él es santidad. ¿Y qué dijo su santidad? Entonces yo le dije, majestad, dije, perdón, santidad. Y entonces él se sonrió y dije, él empezó diciendo con aquella voz cantarina que tenía, hoy es un día de honor para la Santa Sede recibir al presidente de Canarias. Él hablaba así. Y yo entonces empecé y dije, majestad, perdón, santidad, me parece que hoy vamos a empezar nosotros con una discrepancia muy seria. Y él me miró como diciendo, ¿qué me va a decir el loco este canario? Siempre Olarte tan irreverente como siempre. Y yo le dije, santidad, es que el honor es para mí, no es para su Claro. Pero no me va a contar lo que le dijo que no se puede contar. No, eso no. ¿Era muy grave eso? Era no era grave, pero prefiero no contarlo. Él quiso venir a Canarias. Quiso venir a Canarias, lo impidieron ¿No lo dejaron? los socialistas, concretamente ¿sí? Fernández Ordóñez, que era gran amigo mío, presidente de la UCD, a quien le pareció muy mal que yo, siendo presidente del gobierno de Canarias, hiciera una visita a un jefe de Estado, como lo es también su santidad, y sin contar con el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Y por qué no lo dejó pasar por Canarias al Papa? Y el Papa quiso venir y entonces me llamaron incluso para decir que había aceptado mi invitación y que vendría con ocasión de una visita a varias islas africanas. Me llamaron desde Fátima y para darme la primicia. Y entonces posteriormente me enteré de que el gobierno español le puso pegas diciendo que políticamente no se consideraba acertado que visitara Canarias en un contexto global de otras islas africanas. Cuando entonces decir que Canarias estaba en África estaba mal visto, ahora es todo lo contrario. Pero claro, es que las elecciones se aproximaban y también fue muy curioso que aquel día de mi entrevista, que tardó 2 meses en concedérmela nada más, pues aquello estaba lleno de cámaras y las únicas que se abrieron fueron las de televisión española. Muy curioso. Curioso. Y no se emitió la imagen del presidente, porque estábamos a 2 meses de las elecciones y no se quería ni que se me viese con el Papa, una población mayoritariamente católica eso, como es la Canaria, y además que viniera a Canarias mucho menos. Cosa de la política. Lorenzo, usted puede mirar a la cámara, a su cámara que es esa, para que le vean. ¿Usted tiene qué edad? 79, como dicen los canarios, dentro de los 80. O sea, que le quedan para cumplir 80. El 8 de diciembre cumplo 80 años. ¿Y usted qué ha comido, qué ha tomado, qué receta ha seguido para estar en forma y joven? No he hecho ningún pacto con el diablo, porque hay un político que es casi el diablo y no he pactado con él. Bien, ¿usted qué es lo que ha hecho en vida? Para no me preguntas quién es. No le pregunto porque... Es canarión, ¿eh? ¿Lo va a decir? No.
No me lo va a decir. La segunda reserva mental mía de hoy es Canarión. Es Canarión el diablo. Para tranquilidad de muchos políticos, Está bueno también que son algunos diablillos chicharreros, que no los voy a mentar. Claro. Pero insisto en la pregunta, ¿y usted qué tratamiento ha seguido? Yo creo que ha sido dos cosas. Primero, el que he sabido disfrutar en la vida del único robo que he hecho durante mi vida política. Que ha sido una perla que me llevé de la laguna y que más no pienso devolverla. ¿Qué es su mujer? Y como no pienso devolverla, María. los curas me han dicho que no me pueden dar la absolución. Porque los dice, curas solo dan la absolución a aquel que cuando se confiesa promete devolver lo que ha robado. Usted no va a devolver Yo no lo devuelvo. De manera que va Por a lo seguir... tanto, al infierno de cabeza. Como el robo. Y allí me encontraré de nuevo. ¿Cuántos años lleva A casado? ese... Llevo, pues, 40 y tantos años. 40 y tantos. O sea, usted tiene casi 80 años y usted va a ir a China hoy mismo, me dice. Hoy me voy a China, Hoy se va para sí. China. Hace 2 meses estuve también. Y además me voy en turista, ¿eh? Y además usted se está de su bolsillo pagando mi bolsillo, sí. una fundación que usted ha creado para, Sí, para sí, relacionar sí, a sí, Canarias sí, con sí, China, sí. que no la sé. Sin el menor apoyo. Me daban una subvención de, últimamente fue de 2 o 3 millones de pesetas. El primero que tuvo feeling y que tuvo sensibilidad política fue el actual consejero de la presidencia. Y a partir de entonces se fue Francisco Hernández Espínola. Hernández Espínola. Y a partir de entonces, y de muchos logros que se han conseguido, pues a pesar de ello, últimamente la han eliminado de los presupuestos. Falta de visión china, que es una cosa Total, que en el futuro... los economistas se han cansado de hablar de que Canarias tenía que ser la plataforma hacia África, tanto de Estados Unidos, lógicamente, como de China hoy, porque China hoy tiene verdadera obsesión por ocupar África. Está haciendo aeropuertos, puertos, está desplegado y sería muy importante que la plataforma canaria, logística, claro. y además con el sistema económico fiscal que tenemos nosotros, podían aprovecharlo también, pero sin embargo ni se hace promoción de Canarias por aquellos parajes. Le quiero preguntar, usted que lo ha sido todo, antes en la biografía suya, cuando di unas pinceladas, también fue presidente del Cabildo de Gran Canaria, de la Mancomunidad, de la Caja Insular, de Aviaco. De Aviaco. Sí, pero hay un sitio, yo he sido presidente de todo menos de un sitio. A ver, ¿de cuál? De mi casa. Ahí hay María. Una presidenta que además tiene feña, así que fíjate tú, para mayor INRI. La del robo. La del robo. Pero usted que ha sido todo, sin embargo, a mí me cuentan que usted económicamente nunca acaba de estar bien. No, estoy muy mal. Está muy mal incluso. Y no me avergüenza decirlo. Muy mal. Muy mal. Ah, yo no pensé que tan mal, yo pensé que era... No, muy mal, muy mal. ¿Sí? Muy mal. Tengo algunas propiedades, cualquiera que vaya al registro puede ver que mis propiedades nacen cada una de una hipoteca, luego no nacen de poner la mano como han nacido otras propiedades de otros políticos, eso lo puedo decir con todo orgullo, y en este momento estoy pasando un momento duro. Ah, yo no sabía que estaba la cosa... Sí, yo creo que se resolverá porque pienso vender algunas propiedades y el resto de para vivir mejor y pegarme la gran vida el resto de mis días. Digo que malos tiempos para vender, ¿no? Muy malos. Hoy en día tienes que vender lo que vale X en la mitad. Pero claro, si tienes problemas, la dichosa hipoteca y tal, y vendes en la mitad, resulta que no mires la diferencia que hay hacia abajo, sino mira la diferencia que hay hacia arriba, porque ganas calidad de vida, claro, quitándote problemas. ¿Y qué va a vender, Lorenzo? Pues todo lo que pueda. ¿Alguna casa que tiene que...? Un par de casas que tengo, sí. ¿Vender las casas? O sea, una que tengo en Madrid, dos aquí, un piso que tengo en Madrid, dos aquí. Eso va a tener que desprenderse de eso. Es lo único que tengo. Sí, además estoy decidido totalmente y toda la familia está... Han decidido vender la casa de Madrid y la otra casa... Me lo han pedido porque yo era el único que me resistía y que me deje de tener problemas. Porque de otras fuentes de ingresos usted ahora mismo no tiene. Sí, tengo una cantidad enorme como jubilado, porque yo soy secretario judicial jubilado y a pesar de los años que estuve como secretario judicial y luego en la administración como presidente, vicepresidente, diputado en Madrid, diputado aquí, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Me quedan en total, que es lo que me paga el Estado, 960 y tantos euros mensuales. ¿Y qué falló ahí? En una cuenta de la Caja de Ahorros que cualquiera que me lo pida le daré autorización por escrito, y lo digo desde aquí, lo hago público, para que vaya y compruebe que Lorenzo Larte tiene como única pensión de jubilación 960 euros mensuales. Todo eso que se dice, los expresidentes, no. El expresidente en muchas ocasiones coge la guagua. El presidente no tiene ni coche ni nada. O sea, que hubo ahí algún problema de cotización. Sí, ha habido falta leyes, de cotización por algún organismo como puede ser o el Cabildo, a lo mejor el Parlamento. O sea, que no el Parlamento de Canarias yo no cobraba cuando era miembro del Parlamento. Pues a saber, o sea, que usted al final... Y además, ¿qué pasa? Que ahora voy yo, reclamo, dentro de 10 o 12 años me da la razón el Supremo
¿Y quién va a disfrutar la pensión? Pues el que se case con mi mujer, si mi mujer después de enviudar se casa con alguien. Cuidado, pretendientes cuidado, no faltarán. que don Marcos Guimerá Peraza, buen amigo suyo, llegó a 93. Sí, O sea que... yo quiero hacer un paréntesis hoy para ya, en tono muy serio, recordar entrañablemente y respetuosamente a Marcos Guimerá, notario que fue también en Las Palmas de Gran Canaria. Me parece ir a su despacho en la calle Los Reyes, que tenía Reyes Católicos, allí tenía el despacho. Ha sido un hombre canario de todas las islas y ha explicado admirablemente, acaso por esa gran objetividad que tenía, por su manera de ser y su inteligencia, el pleito insular, el pleito, como nadie. Libro, como sí. nadie. Sí, descanse en paz. Y además es hijo adoptivo, como lo soy yo, de la isla de Gran Canaria. Pero lo que pasa es que él se da una circunstancia que no se da a mí. Él es hijo adoptivo de Gran Canaria y de Tenerife. Pero también a mí se da una circunstancia muy extraña, que yo tengo una calle a mi nombre, y esa calle la tengo aquí en Tenerife. Curioso eso, ¿eh? Sí. Eso es muy curioso. Sí. Algún canarión dirá ahora, ¿qué les habrá dado para que...? Pues no les he dado nada. Con 900 euros no se puede vivir. El tren que va, usted lleva... Yo sigo ejerciendo la profesión. Lo que pasa es que ¿Usted es abogado? Una gran parte de la clientela, yo tenía posiblemente, si no el mejor, uno de los mejores bufetes de Canarias cuando me dediqué a la política. Pero claro, los clientes huyen, quieren despachar con su abogado, después los hijos de sus clientes resulta que tampoco te conocieron. Y que usted ha estado más en política que en el despacho. Claro. Y además cuando yo estuve en política jamás pisé el despacho y jamás llevé ningún asunto ni contra ni a favor de la administración. Pero la suerte que ha tenido usted en la vida. Hablábamos de Suárez antes, que ahora un hombre joven padeciendo el Alzheimer, que es una barbaridad. Y usted lo veo como una flor. Sí, yo me encuentro muy bien, acaso para redondear con 80 años, está como pero está. Es que yo hago también mucho entrenamiento, porque yo voy, no físico, que debiera serlo. Sí, también debería. Pero, sin embargo, yo voy todas las semanas a 2 tertulias, en 2 emisoras de importancia de Gran Canaria, y 2 tertulias, 2 debates importantes, y eso creo que me hace que me mantenga. Está ejerciendo la mente. Exactamente, que es muy importante. ¿De qué teme olvidarse? ¿Aquello de lo que no se quisiera olvidar nunca? ¿Hay alguna cosa de la que nunca quisiera olvidarse? No. ¿No? Para mí es un ¿Tiene orgullo buenos recuerdos? Haber trabajado por mi tierra. Tengo buena memoria, pero Dios me ha dado una cualidad inmensa. Y es la capacidad enorme de tener una amnesia total para olvidar a aquellas personas que me apuñalaron. Que me apuñalaron. Y gracias a que me he olvidado de pasajes tristes de mi vida, pues no cabe en mí el resentimiento. Eso es bueno, si no me acuerdo, no. Y eso es salud también. Eso es salud. Eso es salud también, claro. Eso es salud. ¿Y quién es, cuando dentro de 100 años pregunten quién ha sido, quién fue, quién es Lorenzo Larte? Pues Lorenzo Larte es un ser humano que ha salido por el mismo sitio donde salen todos los seres humanos, de las mujeres. Igual a los demás. ¿Y qué hizo en vida o qué quiso ser? A mí me han faltado pocas cosas. No quise ser ministro. Eso me lo propuso Suárez delante de 10 o 12 canarios, algunos de los cuales viven todavía. Renuncié a ser embajador de España en Venezuela después de haber sido nombrado por el Consejo de Ministros y después de haber recibido el plácet. Renuncié para quedarme aquí en la transición. ¿Sí? Curioso. Y fue Suárez el día que sacamos adelante la ley para la reforma política, que derrotamos al búnker del franquismo. Suárez estaba emocionado y nada más terminar se me acerca y dice, ¿qué quieres? ¿Un ministerio? Me lo dijo 2 veces, ¿un ministerio o qué quieres? Yo le dije, quiero ser embajador de España en Venezuela. Curioso, 15 días después estaba nombrado. Y después renunció. Y sin embargo renuncié. Nadie se enteró de nada porque a nadie dije nada de nada. No como hoy, que salen tantos rumores y la gente habla tanto, y nada más. Lorenzo, ¿y de qué se arrepiente, si se arrepiente de algo? Bueno, yo me arrepiento de una cosa, de no haber seguido una vocación que es la máxima que tengo. Mi máxima vocación no es la colombofilia. Que todo el mundo sí sabe que es un gran colombicultor o colombófilo, como se quiere decir, colombófilo. Ni la política. ¿Y los toros? Ni los toros. ¿Ah, sí? Sí. Pero tanto es, porque yo sabía que usted había sido crítico taurino. Sí, sé dar todos los pases del toreo. ¿Sabe? ¿Torear sabe? Tengo una pequeña cornada en el cuerpo. No lo sabía. Sí, a los 20 años y 21 años. O sea que le gusta torear. Esta pulsera está hecha con un capote de toreo. Soy amigo de José Tomás. Amigo personal, me consta. Amigo, y luego el apoderado de José Tomás, en un libro que acaba de publicar muy bueno, interrumpe el libro y entonces en una página
lo dedica a 6 personas, a José Tomás y a 5 más, y entre esos 5 está Lorenzo Larte. Se habla Lorenzo Larte por sus continuos mensajes sin necesidad de palomas. ¿Y qué es lo que hubiera querido ser, torero? No lo habría yo toreado, no lo habría desdeñado. Lo que pasa es que yo pertenezco a una generación en que había un respeto reverencial por lo que decían los padres. Mi padre siempre me aconsejó y yo siempre seguí sus consejos, y mi padre nunca supo que yo me escapaba por las noches con algunos torerillos cuando yo estudié la carrera en Madrid, y cuando había luna llena me iba a alguna ganadería a darle 2 cabotazos a alguna vaca brava o algo así. Nunca supo eso porque me mata. Y la primera corrida de toros que vi, sin embargo, con mi padre, y yo en la Plaza de Toros de las Ventas habré visto en total, yo creo que 1000 corridas. Sí, poca gente sabe que ha sido crítico taurino. He sido crítico, tengo premios como crítico, y últimamente he intervenido en algunas conferencias en el País Vasco, en Cataluña y en Madrid, a propósito de la prohibición, porque se me achacaba a mí la prohibición de los toros en Canarias. Los toros en Canarias no están prohibidos. Aquí hay una ley de prohibición, de defensa de los animales domésticos y de compañía. Y el toro bravo no es ni doméstico ni de compañía. ¿Usted conoció a Franco personalmente? Sí, sí. ¿Qué impresión le produjo? A mí me llamó mucho la atención, era un hombre mayor con el cutis muy terso, sin una sola arruga. Dicen que eso es producto de los que tienen Parkinson también, no lo sé. Sí, sí. Unos ojos negros, muy penetrantes. Y yo recuerdo que yo lo visité en 2 ocasiones, ya eran las postrimerías del franquismo, en unión de un núcleo importante de canarios, y yo iba en segundo lugar, el primero al gobernador, y yo le miré a los ojos, él clavó sus ojos en mí, y estuvimos unos segundos mirándonos fijamente, que yo desvié la mirada. ¿Ah, sí? ¿Le pudo la mirada de Franco? Me pudo la mirada de Franco, y yo dije, este tío se está dando cuenta que yo soy antifranquista, y que yo al fin y al cabo era un infiltrado en el régimen, como manera de... ¿Y lo por pilló? eso hay muchas fotografías de todo el mundo en Las Palmas, en actos, las autoridades saludando a los altos, y el único que estaba así soy yo, en un libro que publicó Guterres. Y luego me hizo mucha gracia, decían que Franco era muy preguntón. A mí me preguntó, ¿cuántos habitantes tiene Telde? Yo no tenía ni idea, y acerté, yo dije, alrededor de 75.000. Dice, ¿qué problema fundamental hay en Canarias? Y entonces el gobernador, el problema era el hidráulico, porque estamos con las potabilizadoras en Las Palmas, y el gobernador se puso muy nervioso, era muy franquista, se puso muy nervioso, Martínez Cañabate, y le dice, tenemos sed, mi general, tenemos sed, para decir que había problemas de agua. Y entonces Franco cuando oye eso dice, tráiganle un vaso de agua al gobernador. Era ruinillo, ¿no? Era ruinillo, Franco, digo. No sé, pero eso lo dijo sin darse cuenta. Yo creo que él creyó que tenía sed, de verdad, el gobernador. Cuando Cubillo estaba en su salsa y lo intentaron matar, ¿usted se acuerda de aquello, de aquel episodio? Sí, sí. Lo de Cubillo fue un crimen de Estado, que no se consumó un asesinato, pues porque el hombre escapó. Pero yo he visto una sentencia de la Audiencia Nacional en que se reconoce que es un crimen de Estado, si bien la justicia no profundiza mínimamente para averiguar quién es el sujeto activo del delito. Yo no sé si a Cubillo le habrán dado ya la indemnización. Yo creo que sí, porque está muy callado y no la ha pedido. Yo le hablé un día y le dije que podía pedirle y tenía derecho a pedirle. Y bueno, y luego Cubillo intentó asesinarme a mí también. ¿A usted? Sí. Lo recuerdo en un programa de televisión Exactamente. y usted se lo dijo. Ese se lo dije, se lo respeté, porque él me dio las gracias porque había dado 5.000 pesetas para que viniera a Canarias. Volviera, sí. Yo creía que Cubillo era mejor meterlo aquí en Canarias en una democracia que no... Y me dio las gracias y bueno, yo le dije, ¿y eso qué me quisiste matar luego? Sí, sí, le sorprendió. O me habías querido matar. Y entonces se puso muy nervioso, lo recordará. Y lo he visto a usted repetirlo en el documental que ha hecho, magnífica producción de su sobrino, de Eduardo Cubillo, sobre la figura de Cubillo y todo lo que le rodeó. Sí. Y usted aparece en ese documental, en esa película documental. Sí, sí, aparezco y... Comenta ese testimonio. Y soy muy sincero y además no le guardo rencor ninguno a Cubillo. Yo sé que era un momento distinto. Yo sé que España estaba convulsionada por la reforma política, yo sé que había movimientos violentos, radicales, no solo en Canarias, sino fuera de Canarias. Son cosas que pasan en un momento determinado de nuestra historia y que hay que olvidar, porque si no olvidamos, si estamos siempre ejercitando la memoria histórica, aviados vamos. Claro. ¿Cómo es el canario, Lorenzo Larte? Bueno, tolerante, dialogante, pacífico, acogedor, entrañable, el hombre. Y las mujeres además son muy dulces y muy guapas. ¿Y usted cree que saldremos de la crisis? Yo creo que sí. Yo he tenido la mala suerte cuando he gobernado, he padecido crisis, padecí el petróleo.
en la reforma política, yo que fui el ponente de la ley de reforma política, fue en un momento en que había crisis económica y crisis política, porque al fin y al cabo pasar del franquismo a la democracia es que había crisis en el país, pero una crisis como la actual yo no la recuerdo. Esta es una crisis terrible. Yo me acerco muchas veces a la calle, a la gente, o la gente se acerca a mí y hablo con ellos siempre, y la gente ha perdido la fe, completamente ha perdido la fe, está desorientada. Yo nunca he visto a la ciudadanía tan decaída como el momento actual. Y luego hay otra cosa, a mí cuando se me acerca alguien y me dice, ¿usted es político, no? Yo digo, de los de antes. Y en el acto me dice mi interlocutor, tiene usted razón, qué distintos eran los de antes que los de ahora. Y siempre reprochan a los políticos de ahora dos cosas. Primero, la corrupción, pero más que la corrupción todavía, que no sean capaces de entenderse. Y dice, ellos no van nada más que a pelearse, insultarse, ofenderse, no van por el bien común. Sí. Y claro, esa era la España de la época de Franco, todo lo contrario, de la época de Suárez, todo lo contrario. Las dos Españas de Franco se unieron. Y hoy, entre uno y los otros y los unos, han conseguido que vuelvan a desunirse. Eso es lo que yo no perdono ni al Partido Popular ni al Partido Socialista. ¿Y sus abuelos eran los que se carteaban a través de palomas mensajeras? Sus padres. Mi padre vino destinado de juez de instrucción a Puerto del Rosario, entonces se llamaba Puerto Cabra. Le dejaron poner un palomar en lo alto de la pensión y él iba a ver a mi madre, pasaba largas temporadas en una finca magnífica que tenía mi abuelo, que era gobernador militar de Canarias, y mi abuelo, que había sido el introductor de las palomas mensajeras en Canarias, tenía allí un palomar y tal. Pues mi padre todas las semanas llevaban una cestita, 5 o 6 palomas, y como no podía ir a ver a mi madre, de la que se había enamorado, nada más llegó a Canarias, pues todos los días ni había teléfono, pues las llevaba el palomar suyo y todos los días, después de recibir declaraciones, poner una sentencia o algo, escribía una cartita de amor a mi madre, se la ataba a la pata y soltaba a las 3 de la tarde la paloma y mi madre a 30 kilómetros de distancia estaba esperando para recibirla. Y me lo contaron mis padres desde que yo era muy pequeño. Se hizo colombófilo. Sí, porque además mis padres, y cuando tenían 80 años yo iba a verlos, y mi padre siempre me decía, estaban con las manos cogidas, y siempre me decía, ¿qué te parece la mujer tan guapa y tan buena? ¿Estuvieron casados cuántos años, Lorenzo? ¿Sus padres? Hasta los 80. Más de medio siglo, claro. Sí. Más de medio siglo, 60 años. Sí, más de medio siglo. Más de medio siglo. Y eran como dos jóvenes. Seguían ellos... Dos enamorados con las manos juntas siempre. Mi padre siempre los enamoradísimo de mi madre. Mi padre yo creo que tan solo quería una cosa más que a mi madre, que era la carrera judicial. ¿Sí? ¿Hasta ese punto? Sí. Franco luchó de la carrera judicial sin un pliego de cargos, Esta es la hora que dice, no sabía ni de qué defenderme, y algún enemigo que tenía poder. Y yo, teniendo 3 años y medio, 4, recuerdo que lloraba, y cuando fui yo mayor le pregunté a mi madre, ¿por qué estaba llorando, papá, que tengo esa imagen yo de ahí? Y dice, fue el día que se enteró que lo echaban de la carrera judicial. Luego, pues volvió a la carrera, se dio cuenta que Franco no se moría, pidió el reingreso, los compañeros le dijeron que pidiera los saberes que había dejado de percibir durante tantos años, compañeros que tenían el Supremo. Mi padre no lo pidió y me decía, a mí es inmoral que si yo de abogado he ganado más que lo que habría cobrado de juez, pidamos este dinero de todos los españoles. Yo digo, papá, pero también aparte de eso está el sufrimiento que tú tuviste, que hay que valorarlo. Y me mandó a callar, dice, cállese usted que este es un dinero mío y no suyo. Fue recto y disciplinado en ese tema, ¿sí? Lorenzo, ¿usted no le mandó palomas mensajeras a Carlos Solchaga en aquel famoso lío que tuvo con el descreste? No, el lío lo tuve con Borrell. Sí, pero era ministro Carlos Solchaga entonces. Sí, que no había querido... Borrell era secretario de Estado. Que no había querido recibir o tratar a Jerónimo Saavedra. Solchaga la amenazó con los tanques constitucionales, es decir, si usted cumple, era el famoso lío, es un lío para explicar. Bueno, yo voy a decir una cosa hoy que no sé si Miguel González, que ha sido... Que era consejero de Hacienda. Uno de los hombres más inteligentes. Y lo tuve ahí sentado un día. Uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido y el mejor consejero que tuve, y fue el que me ayudó. José Miguel González. Y en la entrada de Canarias, entrada plena en Europa, porque con los socialistas existía aquel protocolo que era por un lado que quieres que te diga y por otro que te voy a decir. Pues él fue una ayuda inapreciable. Yo no recuerdo si él estaba en antecedentes o también se lo oculté a él, y es que yo recibí una comunicación del secretario del Consejo de Ministros, que era Virgilio Zapatero, diciendo que nos aplicarían el 55 de la Constitución si yo no desarrollaba el tratado. El tratado tiene que desarrollarlo quien tiene soberanía y lo firmó.
Una comunidad autónoma no tiene facultades El para ser tratado de adhesión con Europa. Sí, en la parte fiscal. El tratado referente al descreste. Al descreste de los cabildos. Claro, y yo me negué. El descreste de los arbitrios. Sí, de los arbitrios. Y entonces, del Consejo de Ministros me amenazaron con el 155, que no han sido capaces de amenazar a los vascos si siguen adelante. La que se hubiera armado, ¿no? Si aplican el 155. Claro, y yo lo oculté. Y yo lo oculté por lo menos a la mayor parte de los miembros del Consejo. Reconozco que no hice bien, como no es un tema que se debata en el seno del Consejo, se puede decir, pero yo estaba seguro de que si llego a decirle a todos cuál era la amenaza, algunos se acobardan y a lo mejor no puedo seguir manteniendo el pulso como seguí manteniéndose a Borrell, gracias a que me estaba apoyando también José Miguel González. Yo recuerdo cuando llegó Borrell aquel día al aeropuerto, incluso lo atendí periodísticamente y venía un poquito a ver qué es lo que me espera aquí, ¿no? Sí, sí. Luego, verdad que acabó bien todo, ¿no? Sí. Todo se arregló. Él era muy soberbiote, pero venía manso, porque vio que en el Parlamento yo le había dado un leñazo de miedo. ¿Qué hubiera supuesto ese artículo que usted ha dicho de haberse aplicado? ¿Qué habría supuesto? No, si nosotros lo Era aplicamos... una amenaza muy dura, lo que Solchaga le amenazaba, el 155S. No, el 155 quitaron las competencias. Le quitaban las competencias. Claro, pero no habrían sido capaces de hacerlo, menos con Canarias. Usted fue subiendo el listón y en el tema del soberanismo, como presidente del gobierno, en fin, como líder de su partido, y usted llegó a decir que Canarias debería tener el derecho, como Puerto Rico, de Estado libre asociado. Sí, yo en cierta ocasión yo estaba cabreado ya, y esta es la palabra que debo decir. Cabreado. Para poner, no enfadado, sino cabreado, para poner de que Felipe González no me recibiera. Algo como lo que está pasando ahora, pero más. Que ya lo recibió, pero, que ya lo recibió. ¿Cuánto tardó Felipe González en recibirlo? A mí 5 o 6 meses o 7 meses, Sí, y no me recibía. Y entonces, yo un día, salí a estrados y yo hablé del Estado Libre Asociado y yo dije, tan mal no es esa fórmula, solo dije eso. Esa fórmula no es tan mala. Ayer estuve con el presidente de Puerto Rico y no es una fórmula mala y tal. Bueno, entonces tuve una llamada que no puedo decir de Madrid y me dijeron, pero ¿cómo has dicho todo ese disparate? Yo dije, hombre, que es más patriota, querer pertenecer a un Estado Libre Asociado o resignarse a ser tratado como una colonia, que es como nos está tratando Felipe. Y nos dijo, qué listo eres, te recibirá. Y enseguida lo recibieron y me recibió. ¿Qué le dijo y hoy Felipe? soy un gran amigo de Felipe. ¿Y qué le dijo Felipe en el encuentro después de donde De eso no hablamos, hablamos de otras cosas. Felipe era un gran tipo. Felipe, tenía carisma también, ¿no? Un gran carisma. Después de Adolfo Suárez ha sido el mejor presidente que ha tenido España, sin duda. Y además, lo que hizo Adolfo Suárez, que fue prestigiar a España por la labor en el interior, Felipe lo hizo en cuanto a relaciones con el exterior. A partir de Felipe, España cobra un prestigio mucho mayor en el exterior. Eso hay que reconocerlo. Sí. Igual que la primera época de Aznar fue una época mucho mejor que la segunda. Y es que la mayoría absoluta a determinados personajes de la historia los echa a perder. Claro que hay una cosa que usted una vez dijo, que somos rehenes de las palabras. Dice usted, el día que tengamos petróleo seremos independientes. Tenemos petróleo, pero no vamos a hacer. ¿Ahora qué va a pasar? A mí me parece un poco raro que Soria apueste por la independencia de Canarias. Por eso digo. Habrá apostado por el petróleo. ¿Qué va a pasar? El petróleo lo sacarán, me imagino, ¿no? Pues no sé. Si es que hay. Lo que no cabe duda es que hay. Yo he dicho hay, no sabemos si hay. Un porcentaje muy importante de la población canaria está en contra. A mí en cierta ocasión me dijo Román Rodríguez que él el tema del petróleo lo sacaría referéndum. Y a mí me pareció un disparate. Yo hoy rectifico, fue un disparate a medias, lo cual quiere decir que fue un acierto a medias. Un acierto a medias, sí. Yo creo que el tema del petróleo es un tema tan controvertido en Canarias que no estaría nada de más que hiciéramos una especie de referéndum consultivo a ver qué piensan los canarios sobre el petróleo. Tengo aquí delante algunas de sus píldoras, sus famosas frases, sentencias, los axiomas de Lorenzo Larte. ¿Usted recuerda ser el padre de la frase Madrid va a saber lo que vale un peine? Sí. Sí, ¿no? ¿Y eso qué lo dijo? ¿En algún contexto con motivo? Eso lo dije yo poco antes de tomar posesión de la presidencia. ¿Qué quiso decir con esa frase? Que cada vez que Madrid nos ignorase o nos maltratase o nos desconociese o nos diese un trato colonial se enteraría de lo que vale un peine. De lo que vale un peine. Esa frase ha sido célebre. Y luego ha dicho algunas cosas sobre la distancia entre Canarias y la Moncloa, Canarias y la Zarzuela. Sí. Me había olvidado. La distancia con la Zarzuela. Yo dije que la distancia entre la Zarzuela y Canarias es de milímetros. O sea, la Zarzuela donde reside Su Majestad el Rey. Y la distancia entre la Moncloa y Canarias, que es donde reside el presidente del gobierno, sideral. Es una distancia sideral. Lo recuerdo bien, sí. Sí, eso lo he dicho. Y recuerdo que un día Su Majestad el Rey se acercó a mí
estaba yo hablando con Pascual Sala, un gran amigo mío, fue magistrado aquí en Tenerife, un gran magistrado de los contenciosos, después presidente del Poder Judicial, y como en aquel entonces se acercó el rey y dice, bueno, ¿de qué están hablando? Y Pascual Sala dice, no, estamos aquí con Lorenzo Larte, que es muy amigo mío y además es hijo de un magistrado a quien yo respetaba, ya había muerto mi padre, extraordinariamente. Y entonces el rey, que es el rey en el ambiente coloquial, es un poquillo mal hablado, pero lo digo en el buen sentido de la palabra. Dice, me has metido en un lío y... Con la famosa digo, frase. ¿por qué? Dice, coño, no se le ha ocurrido otra cosa que decir que Canarias está a una distancia sideral de Felipe González y está, sin embargo, muy cerca de mí. Así que Felipe González tiene que estar muy enfadado conmigo. Se nos acaba el tiempo y no me ha contado lo que le dijo Juan Pablo II. ¿Qué fue lo que le dijo, Lorenzo? Eso no, yo no puedo contar ni eso ni otra cosa que me dijo Su Majestad el Rey en cierta ocasión. Ni el Papa ni el Rey. Sí, son dos cosas que tengo que ¿Se respetar. lo va a llevar con usted esas dos cosas? Pues sí, me los llevaré. No, O en la memoria. No a Santa Lastenia, O en la porque yo memoria. espero que me entierren en San Lázaro, soy un canarión y prefiero que me entierren en San Lázaro o en Santa Brígida, pero me lo llevaré conmigo. El Papa y el Rey. Le dijo dos cosas, le dijeron tantas cosas que no quiere. Pues le agradezco que haya estado con nosotros, Lorenzo. Yo también. Y espero volver a entrevistarle muy pronto para seguir hablando y contando cosas. Ha sido un placer porque además no en balde yo valoro que hoy he sido entrevistado por uno de los mejores entrevistadores. No que vaya hay usted ahora a en el memorizarme archipiélago ahora. canario. Ay, por Dios. Nada. Don Yo Lorenzo. No estoy en política, no necesito votos tuyos ya, pero así es. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por su amabilidad al final de lo que ha dicho. Gracias a ustedes y sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muchas gracias.